Bienvenidos, hoy tenemos una invitada que se llama Kinga Schirstedt, es alemana, pero ya veréis que habla muy bien castellano y está aquí porque se está celebrando la semana Ricardo Alberdi en la iglesia de San Ignacio de Gros, y este año el tema que se está tratando son la mirada sobre África, África negra. Y hoy pues tenemos a esta invitada que conoce muy bien la realidad de África. Bienvenida, Kinga, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte aquí en Betania. Encantada yo. Bueno, eres alemana, pero hablas muy bien castellano. ¿Por qué? Mi madre nació y creció en México. Ajá, vale. Bueno, cuéntanos, eres la responsable del equipo de ayuda a la Iglesia necesitada en África, ¿no? Entonces esto te hace conocer la realidad de África, supongo que muy, muy bien. Para los que no conozcan, ¿qué hace ayuda a la Iglesia necesitada o cuál es la misión principal? Bueno, como ya dice el nombre, ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda ahí donde la Iglesia está en necesidad. Pero sobre todo, digamos que pone uno el foco mucho en la Iglesia perseguida, ahí donde los cristianos están perseguidos, porque los cristianos es la religión que es la más perseguida en el mundo, aunque muchas veces no se sabe. Y sobre todo en África, todo lo que es la zona del Sahel, pero luego también, por ejemplo, en Mozambique ahora hay persecución de cristianos, y es ahí donde la ayuda de la Iglesia necesitada interviene. Y cuando hablamos de cristianos perseguidos, ¿cómo valoráis una situación de persecución? Porque entiendo que cuando hay terrorismo, pues igual es muy evidente, pero ¿cómo valoráis? ¿Dónde intervenir? ¿Cómo? Sí, porque claro, es algo que puede empezar muy lentamente. Por ejemplo, en Nigeria hay algunas diócesis donde la Iglesia no tiene derecho a comprar terreno. Entonces es imposible construir nuevas capillas o iglesias. Es persecución. Pues ahí todavía no matan a cristianos, pero ya intentan impedir a que el cristianismo, el catolicismo crezca. Luego, claro, hay casos muy evidentes donde de veras matan a los cristianos, los persiguen por ser católicos, por ser cristianos. Entonces hay como todo un abanico de casos diferentes. En otras partes, por ejemplo, en las escuelas católicas que están en un entorno musulmano, los alumnos que son católicos, aunque la escuela sea católica, tienen que cambiar el nombre cuando van el día a clase. Por ejemplo, un José tendría que llamarse Musa, o una María tendría que llamarse, no sé, Fátima, y tiene que llevar el velo. ¿Por qué? Porque quieren que la imagen sea lo máximo posible de un entorno islámico. ¿Es persecución? Pues ahí todavía no matan, pero aún así ya no te dejan vivir tu creencia cristiana, tus valores cristianos, tu identidad cristiana. Entonces tenéis información prácticamente de casi todos los países o de muchos países, vais recogiendo información y en un momento dado ya, pues, ¿cómo es la ayuda que podéis vosotros facilitar a esos cristianos que ya sí que están en situación claramente de persecución? Pues nosotros trabajamos por la estructura de la iglesia local, es decir, normalmente es un sacerdote, una religiosa, la superiora de una congregación, el obispo que nos manda un proyecto para ayudarle a la iglesia local, es decir, por ejemplo, en este caso a los cristianos perseguidos. Por ejemplo, puede ser en campos de refugiados, puede ser para tratar el traumatismo que esa gente ha vivido, puede ser para tener, por ejemplo, un coche para poder moverse, ir a visitar a los desplazados. Puede ser que quieren construir un presbiterio porque los desplazados ya viven desde hace varios años en lo que antes era un campamento de desplazados que ahora se ha vuelto en algo fijo. Pues, por ejemplo, ahí luego los cristianos quieren una presencia de un sacerdote, pues construir un presbiterio ahí, construir una capilla ahí. Pueden ser proyectos muy diferentes. También material de catequesis, como libros o sí, sobre todo libros de catequesis, para luego poder ayudarle en el caso de persecución, ¿no?, a los desplazados, a las víctimas, con catequesis, por ejemplo. O sea, que trabajáis mucho con los obispos y
Tenéis ahí información, ¿no? O sea, siempre es por la iglesia local, que es una gran ventaja porque es la iglesia local que conoce mejor la situación y sobre todo también es la iglesia local que va a las partes más interiores del país. No se queda en las grandes ciudades, sino que de veras va a los pueblos más alejados. No hemos hablado que es una institución pontificia, ¿no? ¿Qué significa que sea pontificia? Pues legalmente depende del Vaticano, en suma posición claramente del Papa. Ha empezado más bien como una única persona, un sacerdote, que después de la Segunda Guerra Mundial había visto todos los refugiados que venían del este de Europa y que empezó a ayudarles. Él se llama el padre Beanfried. O sea que nunca ha sido pensado como una fundación. Ahora vamos a crear una fundación que le ayude a los perseguidos. No, es algo que ese sacerdote empezó a hacer y iba creciendo, 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 hasta que hoy en día hay 23 oficinas nacionales que ellos recaudan los fondos y la oficina internacional es la donde yo trabajo, que nosotros recibimos los proyectos se podría decir, del mundo entero, los analizamos y vemos cómo mejor podemos ayudar a la iglesia local, que no solo es en África, sino que también en los otros continentes, ¿no? Porque las ayudas recibís también de todo el mundo prácticamente, ¿no? De esos 23 países que has comentado, pero o sea, ¿cómo recibís las ayudas? ¿Cómo os nutrís para poder llegar a todos los últimos rincones del planeta? Es decir, los fondos que recibimos, esos son sobre todo de esos 23 países que tienen una oficina nacional. Ahora también ya tenemos una oficina virtual que se mueve muchísimo en la red para promover los proyectos que tenemos, para sobre todo prestarle la voz a los que no tienen voz y así publicar lo que pasa en otros países, o hablar, informar lo que pasa en esos países donde la iglesia sufre. Y es ahí donde como se recaudan los fondos para luego poder distribuirlos directamente a la iglesia local. Para que todos podemos contribuir un poquito, ¿no? Todos. Con esa información que tenéis de los obispos, ¿qué dirías, grosso modo, ¿no? Pero que son como las necesidades primeras o que más demandan, más comunes, ¿no? En esos lugares de persecución? En lugares de persecución depende en qué estado de persecución están. Por ejemplo, en Nigeria, donde Boko Haram empezó ya a destruir los edificios en el 2014, 13-14, como hubo muchísima destrucción de iglesias, de presbiterios, de seminarios, ahí ahora los obispos nos preguntan de ayudar a reconstruir las iglesias, las capillas, los seminarios, por ejemplo. Eso para lo que son los edificios, pero sobre todo lo que es la parte más importante y casi más difícil es reconstruir las almas, porque con todos esos traumas que la gente ha vivido ahí, pues hay que trabajar muchísimo con las personas ahí y esa es la parte más difícil. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues ahí no hay psicólogos o psicoterapeutas, es la iglesia que tiene que tratar con la gente traumatizada. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es financiar cursos para formar los sacerdotes, las religiosas, a que luego ellos puedan ayudarle a la gente que ha vivido todos esos traumas, ¿no? ¿Y cómo es la situación actual? ¿Crees que va a más la persecución? ¿O no se puede hablar así en términos generales, sino hay que poner la mirada igual como más concreta? Claro, es una pregunta muy difícil, pero es verdad que hace 2 o 3 años la gran pregunta para África es si el yihadismo del Oriente Medio, o sea, África lo está sobrepasando, ¿no? Porque vemos un crecimiento muy grande en todos los países del Sahel. ¿Por qué? Pues a lo mejor por falta de formación. Hay mucha gente que no tiene formación o formación muy, 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 muy básica, con lo cual es más fácil radicalizarlos. Luego, claro, hay una pobreza tremenda. Eso quiere decir que fácilmente se les puede prometer algo y por poco de dinero están dispuestos a radicalizarse, a usar armas. Y bueno, y eso de las armas, claro, es más fácil ganarse la vida con armas si uno no tiene conciencia
que trabajando, o justo porque no tienen trabajo, sin trabajo. Entonces todo eso pueden ser causas que hacen que toda la zona del Sahel, y sobre todo también hay poca población, con lo cual también poca vigilancia, que ahí se están creando como nidos de terrorismo, de islamización radical. Con lo cual, claro, no se puede decir cómo va a ser el futuro, pero sí vemos que está aumentando. Están aumentando los ataques terroristas. Por ejemplo, Burkina Faso, que hace algunos años era un país donde los musulmanes y los cristianos vivían como vecinos muy tranquilamente y en paz. Toda la zona del norte ahora ya es como una zona roja, porque hay ataques terroristas. Y claro, todos esos cristianos van bajando hacia el sur y hay iglesias que han tenido que cerrar porque los sacerdotes ya no pueden ir. Y a nivel de gobiernos, de esos gobiernos de esos países, ¿podéis trabajar algo o es casi inútil? ¿Cómo? ¿Trabajar con los gobiernos? Donde, sí, me refiero, hay países, Burkina Faso, por ejemplo, que está creciendo esa situación. ¿Podéis trabajar con los gobiernos o...? No, yo por ejemplo he hablado con el rector de un seminario en Nigeria, en Kaduna. Kaduna es el seminario donde hace 2 años secuestraron a 4 seminaristas y el rector me pidió que le ayudásemos a construir un muro. O sea, ya tenían un muro, pero hacerlo más alto. Y le dije, pero es que normalmente no es un proyecto que hacemos, construir muros, porque más bien queremos construir puentes en vez de muros, ¿no? Y le dije, pero esto tendría que ser claramente algo donde el gobierno local le ayude, porque es la seguridad de los seminaristas, aunque el gobierno pueda ser, o el gobernador es musulmán, pero aún así es la seguridad de los que viven en su territorio. Y me ha dicho, ni lo tengo que intentar, no me va a ayudar. Con lo cual no. Y además nosotros de veras trabajamos con la iglesia local y no con los gobiernos. Me imagino también que habrá testimonios impresionantes, ¿no?, de los cristianos perseguidos que miramos hasta Europa, que poco a poco nos vamos secularizando, enfriando. Sí. Y esos testimonios, diríamos que en tiempo de persecución se fortalece la fe. Sí, eso seguro. O sea, yo he conocido sobre todo a viudas en el norte de Nigeria que no saben ni leer ni escribir, que han sufrido tremendamente porque sus maridos han sido asesinados, pero de manera muy, muy, muy brutales, muchas veces de veras enfrente de sus propios ojos. Y esas mujeres dicen, en ese caso fue Boko Haram, ¿no? Boko Haram nos puede quitar nuestras escuelas, nos pueden quitar nuestras iglesias, nos han quitado nuestros maridos, nuestros hijos. De hecho, nos pueden quitar nuestra vida, pero no nos pueden quitar nuestra fe. Y eso sí que son unos testimonios muy, muy, muy impresionantes, porque ¿quién de nosotros puede decir eso? O sea, que para ti también, cuando estás en África, vuelves a Europa, esto ya igual se sale de la mirada de África, pero sí que me interesa un poco cómo ves Europa, ¿no? Que conociendo África también, ¿cómo nos ves un poco? ¿Qué es lo que cuando vuelves dices, madre mía, ¿no? Sí, es muy curioso porque hace algunos años estuve en Liberia. Liberia es un país que ha sufrido una guerra civil tremenda y todavía se nota en la gente, se nota en la mirada que puede ser bastante vacía, pero por otra parte, aún así hay una gran alegría. Entonces el avión salía, yo qué sé, a las 8 de la tarde, algo así, y salí del aeropuerto que estaba muy caótico, los niños ahí corriendo, criando, y sobre todo los africanos se visten de manera muy, muy acolorida, ¿no? Con muchísimos colores y todo es muy alegre. Y aterricé en este caso en Bruselas. Bueno, fueron las 5 de la mañana o 6 de la mañana, pero aún así un silencio total, todo el mundo vestido de negro. Bueno, fue el 1 de Adviento, que también hace frío y solemos ponernos abrigos negros, ¿no? Porque aquí se considera elegante. De hecho, yo voy también de oscuro. Pero
fue un contraste tan radical. Ahí habían puesto un árbol de Navidad con los regalitos debajo, todo tan limpio, todo tan perfecto, pero todo tan frío. Y eso que el caos ahí en Liberia, donde sufren tanto, donde han vivido tantos problemas, pero una alegría que, no sé, aquí en Europa nos falta esa alegría, no sé. ¿Cómo podríamos acercarnos a esa situación de África? ¿Cómo podríamos, pues ya sé que también colaborando económicamente también, ¿no? Pero ¿nos podrías como ayudar a entender cómo es el alma de África? O sea, cómo hacernos como más cercanos a ellos, tal vez conociendo un poco su vida de fe, ¿no? O sea, si son perseguidos, ¿en qué ves que se apoyan como de manera especial en su fe? Sí, eso seguro, siempre se apoyan en la fe. Yo creo que, sobre todo las personas que yo he conocido en África, claro, tampoco no conozco a África entera, pero las personas que yo he conocido es gente de gran fe. A lo mejor la fe católica en algunas partes puede ser súper profunda, en otras partes todavía no está tan profundizada, pero hay fe, fe siempre hay. Yo lo que creo que es importante es intentar querer entender la cultura y no verla como algo, nosotros los superiores y ellos no superiores, o sea, como se dice, inferiores. Porque al fin y al cabo somos todos humanos y no importa el color de la piel. Claro que es una diferencia, o sea, tampoco no hay que decir es exactamente lo mismo, porque no es lo mismo, pero estamos al mismo nivel, eso sí. Y esa mirada superior que muchas veces todavía tenemos, porque diciendo estas culturas simples no son culturas simples, son culturas de una riqueza tremenda y son personas que pueden ser increíbles o por su fe o por las ideas que tienen o por el sí a la vida que tienen, que nos pueden dar miles de ejemplos que nosotros no tenemos. Pero ahí seguimos un poco los europeos, pensamos que somos mejores y eso me da pena porque no es así. En África, ¿cómo son las comunidades? No sé si hay protestantes, si conviven los cristianos, aunque sean, pues no sé, ortodoxos, católicos. ¿Hay como cierta hermandad cristiana o cómo se vive eso allí? Sí, depende en qué zona. Por ejemplo, en zonas donde son mayoritariamente musulmanes, los cristianos todos se consideran cristianos e incluso pueden rezar juntos. Luego, si están dentro de las diferentes comunidades, sí dicen, bueno, yo soy protestante, yo soy católico. Pero luego en entornos que son mayoritariamente cristianos, ahí sí que se separan más. Dicen, aquí van los católicos, aquí van los protestantes. Y lo que sí es verdad es que hay muchísimas sectas que se están creyendo, porque es muy fácil que uno diga, bueno, yo ahora soy el pastor de la iglesia Jesús de los Milagros, me pagáis y Jesús va a curaros, por ejemplo, y eso sí es un peligro. Y por eso una de las necesidades más grandes es formación para decir, no es porque vas a pagar más dinero que Dios te va a sanar. ¿Y la persecución dirías que es especialmente a los católicos o realmente no distinguen ya dentro de los cristianos a la hora de...? No, bueno, también musulmanes se persiguen, ¿eh? Musulmanes moderados también han tenido muchísimas víctimas. Pero claro, nosotros como ayuda a la Iglesia necesitada y como Fundación Pontífica seguimos más a la Iglesia católica y por eso las víctimas que nosotros conocemos, que de veras, por ejemplo, sacerdotes, religiosas que han matado, claro, contamos a los católicos, pero también hay víctimas de todas partes. No sabía lo de que también había habido... Pensaba que los musulmanes entre ellos como que no se atacarían, ¿no? Sí, pero porque hay musulmanes moderados y que no sean radicalizados y los radicales no están de acuerdo con su versión moderada. Boko Haram, por ejemplo, significa contra la educación del oeste, del este. Con lo cual, todos los que ellos consideran educados, pero no educados en el Islam, son un poco sus enemigos, ¿no? ¿Y dirías que entre los musulmanes que no radicalizados y los católicos hay una buena convivencia?
En muchos países sí, incluso luego los cristianos o los católicos que he conocido ahora en mi último viaje en Nigeria, que fue hace 2 semanas, es más hacia la frontera con el Camerún. Ahí nos han dicho que en Ramadán nunca preparan cena porque saben que cuando los musulmanes rompen el Ramadán, invitan también a los católicos, invitan a los cristianos. Igual, para Navidad, los musulmanes tocan a la puerta y dicen, pero todavía no está la comida de Navidad. Entonces, hay convivencia en algunos sitios. Qué maravilla, me alegro. Bueno, pues yo creo que podemos terminar y te agradecería que nos dieras como un último mensaje para hacernos conscientes también de esta ayuda que podemos cada uno dar, ayuda a la Iglesia necesitada y saber que es un conducto que llega. Eso segurísimo, eso yo lo he visto y yo creo que cada uno puede contribuir a su manera. Una gran contribución ya es la oración. Eso yo estoy convencida que la oración puede mover montañas. Y luego cada pequeño euro que se da, de veras que va al proyecto y de veras que va a gente que lo necesita. Y con ya muy poquito se puede hacer mucho en África. Kinga, vielen Dank. Gerne.